Buenísimo. Entonces la definición que vimos de P era esta, que era P es igual a la unión para todos los C mayores iguales que 1 de time n a la C, ¿no? Esta fue la que vimos, ¿sí? Es decir, todos los lenguajes que sean eh, ¿cómo se llama? Reconocidos en tiempo determinista de un polinomio n a la C, ¿no? Donde C es una constante y D significa determinista, eso es todo, ¿sí? Entonces, creo que habíamos hablado, exacto, hablamos de que la multiplicación, por ejemplo, si tú quieres multiplicar los números, está en P. Si tú quieres, bueno, esto no lo dije. No, sí, este sí. Si tú tienes un grafo y tú quieres saber si de S a T, donde S y T son dos vértices, hay un camino, ¿verdad? Este también pertenece a P, este problema. Y entonces también habíamos hablado de que, bueno, que algo pertenezca a P. O sea, P en teoría es una clase donde todo problema que pertenezca a P es porque hay una máquina de Turing que en tiempo polinomial pueda resolver ese problema, ¿no? Entonces, lo otro que dijimos es que, bueno, que tú puedas resolver algo en un tiempo polinomial no necesariamente significa eficiencia, incluso cuando digamos que P es una clase de todos aquellos lenguajes que son reconocidos por una máquina de Turing de manera un poco rápida, porque necesitas un tiempo polinomial, no exponencial. Sin embargo, si tú tienes un algoritmo, por ejemplo, de que te tarda n a la 1000, bueno, dependiendo del tamaño de la entrada, ¿no? Pues a lo mejor es impráctico. Pero bueno, P en general, o filosóficamente hablando, es una clase que envuelve problemas que sean resolubles de manera eficiente, ¿sí? Ok, entonces de aquí vamos a pasar a otra clase que va a ser NP. Entonces, déjame leer un poco acá lo que escribí. Exacto. Bueno, o sea, en esta nueva clase que vamos a ver, la vamos a definir ahora, pero vamos a ver otro tipo de máquinas de Turing, que son unas máquinas de Turing que, digamos, o sea, tú lo puedes ver de dos puntos de vista. La siguiente clase que vamos a ver, una es que existe una máquina de Turing determinista que, dado un certificado, compruebe si el certificado resuelve un problema. Y la otra forma de verlo es que hay una máquina de Turing no determinista que puede tomar varias acciones, no al mismo tiempo, pero digamos que se mete por el mejor camino. Entonces, vamos a primero pasar a definir lo que es la clase NP, que por cierto, me acabo de dar cuenta en el libro, o sea, si está bien la definición, lo único es que el título de la definición está malo porque dice la clase de time, pero no es la clase NP. Copy-paste error. Ok, entonces, la clase NP, ¿sí? Entonces, decimos que un lenguaje, que ya dijimos que un lenguaje es un conjunto de strings, ¿no? Que pertenecen a ese lenguaje. Está en NP si existe un polinomio P y este polinomio, disculpen acá, este polinomio P va de los naturales a los naturales. Y una máquina de Turing determinista, M, que corre en tiempo polinomial. Ay, dejó de compartir esto. Se desconectó. Un segundo. Sí, se acaba de desconectar. Sí, no sé qué le pasó.
a esto, un segundito. Qué raro. Ajá. Voy a poner completo otra vez. Ajá. Y, coño, claro, tengo que volver a compartir pantalla. Listo. Ahora sí se vuelve a ver. Sí, ahora sí. Buenísimo, gracias. Entonces, tenemos un polinomio y una máquina de Turing determinista que corre en tiempo polinomial, tal que para cada x que pertenece a 0, 1, asterisco, decimos que x pertenece a L o al lenguaje, ¿no? Sí, y solo si existe un U y este U es de tamaño, vamos a ponerlo como existe un U, y este U es de tamaño polinomial, P, ¿ok? En la entrada X. Tal que M, si le metes a X y a U, es igual a 1. Entonces, vamos a procesar un poco la definición. Entonces, tú tienes un lenguaje, ¿no? Y tienes una clase que llamamos NP. Entonces, si existe un polinomio, ¿verdad? Y una máquina determinista que llamamos M, y ella corre en tiempo polinomial para cada X que te dan de entrada, ¿ok? Entonces, esa máquina va a imprimir 1 si, primero, si solo si X pertenece a L, entonces la máquina va a imprimir 1 si existe otro string U que llamamos un certificado, tal que cuando le metes a M, a la máquina M, X y U, te da 1 como salida. Vamos a ver por qué este U significa que te den un certificado. O sea, que te den un certificado de que X pertenece o no al lenguaje. Por ejemplo, si ustedes vienen, ¿verdad? Y sabemos cuál es el problema SAT. Bueno, esto lo vamos a definir después, pero les voy a dar una instancia, por ejemplo. SAT significa satisfacibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fórmula booleana puede ser P o Q, y esto con I, R, o no sé, otra variable, o X, Y, no R, o no sé, cualquier otra broma, W. Entonces, esto es una fórmula booleana, ¿no? Entonces, el problema de satisfacibilidad es saber si una fórmula booleana, pues, es satisfacible o no. Bueno, resulta que este problema es bastante difícil. De hecho, no se conoce un algoritmo polinomial para él, pero sí que si tú me das un certificado, ¿verdad? Yo te puedo decir si la fórmula es satisfacible o no. Por ejemplo, si tú me dices, mira, si tú le asignas a P igual 1, a R igual 0, false, y a X igual 1, esa fórmula es satisfacible. Es cierto, ¿no? O sea, si tú pones P acá, es true, R0 te da que esta va a ser true y X igual 1 te va a dar que esta es true. Entonces toda la fórmula termina siendo satisfacible. Entonces fíjense que de buenas a primeras no hay un algoritmo rápido que no sea, digamos, probar todas las posibilidades de P, todas las posibilidades de Q, R, X, bueno, este es el mismo R y W, ¿no? Entonces, eso sería un algoritmo que corre en tiempo exponencial, porque para P hay dos valores, para Q hay dos valores, para R hay dos valores, para X hay dos valores, y para W hay dos valores. Entonces, de buena a primera, ese algoritmo sería exponencial. Pero si tú me vienes con un certificado, en este caso el certificado es qué valores tengo que asignar a P, a R y a X para que esa fórmula sea satisfacible, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo agarro estos valores que tú me estás dando, digamos que a W le dimos 0. Yo agarro estos valores que tú me estás dando y yo voy y los sustituyo. O sea, aquí me va a dar, por ejemplo, 1 o, bueno, igual 0, por ejemplo. 1 o 0 y R 0, 0 o 1 y 1 o 0.
Entonces aquí veo que esto da true, esto da true, esto da true, y esto es un AND, entonces todo esto me va a dar true, ¿verdad? Entonces, si tú me dejas un certificado, donde el certificado son los valores que tienen que tener esas variables, yo puedo correr un algoritmo en tiempo polinomial, es decir, este M que tengo acá. Yo puedo, o sea, con ese certificado que tú me das, yo puedo hacer algo, que en este caso es el algoritmo de sustituir y evaluar si la función es satisfacible o no. Entonces, SAT, por ejemplo, pertenece a NP. Porque si tú me das los valores de las variables que están en el problema, yo te puedo decir si la fórmula es satisfacible o no. Y si existe un certificado, pues tú me lo pasas y yo evalúo, ¿no? Entonces, siempre va a haber un certificado si la fórmula es satisfacible. Si la fórmula no es satisfacible, bueno, primero que nada, X no pertenecería a L. Entonces, este M también siempre va a dar falso, ¿verdad? Porque no hay un certificado que yo pueda, que tú me des entrada y pueda satisfacer la fórmula. ¿Sí, Juan? Una pregunta, en este caso sería exponencial porque para obtener todos los posibles resultados hay que hacer que si 2 a la n verificaciones para todos los casos posibles, ¿cierto? No, no. O sea, a ver, el algoritmo que yo dije que toma tiempo exponencial es el algoritmo determinista, digamos, ¿no? Ajá. Que es, o sea, hacer una fuerza bruta, probar todos los posibles valores para cada variable. Por eso que Pero serían ahora, como 2 a la n, si no me equivoco. exacto, exacto. Eso sería 2 a la n si n es el número de variables, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esta definición que estamos dando acá es distinta, porque en esta definición yo te estoy diciendo, si existe algún certificado, ¿verdad? Yo te lo voy a dar y tú lo vas a meter en la máquina M y tú vas a hacer algo con eso. Entonces, si tú me das un certificado, ¿en qué tiempo yo puedo ver si ese certificado evalúa a true o no? En tiempo lineal en el certificado, ¿verdad? Sí, Entonces, esa máquina M es lineal en N. ¿Sí? sí, Buenísimo. De hecho, eh, segundo. Creo que me peleé porque creo que esa es la definición de N-time, si mal no recuerdo. Déjame revisar en el libro, porque es que lo escribí mal en mi librito. Seguro es la definición de N-time. Que tiene sentido, en realidad. Ujú. Porque NP es la clase que envuelve a todos los N-time posibles. Eso es. Exactamente. Ujú. Ah, no, así mismo lo tiene el libro. Buenísimo. Claro, también está N-time, que creo que lo vamos a definir también. Ujú. Qué bonito. Ah, ok, no. Ellos solo definen N-time en base ok, a máquina de Turing no determinista. Pero en este caso, la máquina de Turing M sí es determinista, ¿ok? Entonces esa es nuestra definición para la clase NP. Buenísimo, el ejemplo ya se los di. Lo otro que también es, por ejemplo, otro ejemplo que también escribí acá es factorización. Factorización es un problema donde si tú te dan un número, por ejemplo, no sé, X, tú tienes que decir si X tiene factores que sean distintos de él. ¿Ok? Prácticamente decir que si X no es primo. Pero en este caso no estamos preguntando si X es primo o no, estamos preguntando si hay algún un número menor que X que sea factor de él, que sea distinto de X y que sea factor de él. Entonces fíjense ¿cuál sería el certificado para saber si X tiene un factor o no distinto de él? que no existe ningún número menor que x y mayor que uno que divida x, o que su módulo, o que el módulo entre x y ese número sea igual a cero. Exactamente. Entonces si yo te doy un número Y, ¿tú qué puedes hacer? Verificas X dividido Y, bueno, mod, vamos a decir mod.
X mod Y es igual a 0. Esto tú lo puedes verificar en un tiempo constante, ¿no? Y entonces tú me respondes si sí o si no. Entonces, si existe un certificado, entonces va a existir un Y tal que ese X mod Y es igual a 0. Entonces, factorización pertenece a NP, porque yo siempre que tú me das un X, si ese X es factorizable, yo puedo saber, o sea, existe un certificado que sería darte alguno de los factores. ¿Sí? Ok. Ya una pregunta, el Ujú. NP no lo veo, ¿por qué en factorización? O sea, no estamos hablando de primos, de número primo, estamos hablando de factorización. Es decir, si yo te doy un X, ese X, digamos, pertenece a factorización si X no es primo. O lo que es igual, tiene algún factor. ¿Sí? Sí, Entonces, X va a pertenecer a, vamos a llamarlo fact. ¿Ok? Sí, solo sí. Vamos a poner la definición. O sea, vamos a ver si con la definición de NP podemos lograr, lograr, digamos, entender que este lenguaje, si este lenguaje o no pertenece a NP. Entonces, si existe algún Y tal que M de XY es igual a 1, si existe una máquina así, si existe alguna máquina determinista tal que dado X y dado Y, el da 1, siempre que X pertenezca a factorización, entonces tenemos una máquina, o sea, pertenece a NP, ¿no? Por definición, la definición que dimos anteriormente. ¿Cuál es esa máquina? Es la máquina que si tú me das X, te calcula X mod Y, y si esto es igual a 0, M retorna 1. Y si esto es distinto de 0, M retorna 0. ¿Sí? sí, Entonces, para todo aquel número que sea factorizable, va a existir algún certificado, ¿sí? Y esto tú lo verificas en tiempo polinomial, porque simplemente es este cálculo que está aquí. ¿Sí? ¿Se sí. entiende? ¿O te quedan dudas? No, sí está bien. No, mi pregunta era por qué queda como no polinómico, o sea, por qué queda como NP. Es que no sea polinómico, es que NP es una clase, ya vamos a ver unas definiciones que son análogas a las que ya vimos con máquinas de Turing, pero y vamos a ver que estas dos definiciones son equivalentes, es decir, como definimos NP ahora y definir máquinas no deterministas son el mismo concepto. Ahora, no significa que factorización no esté en P. Aquí lo que estamos viendo es que factorización está en NP. Ok, no estoy Ok, diciendo que no pertenezca a P. ok, ok. Yo solo lo que estoy es intentando explicarles, dado este problema, cómo lo adaptamos a la definición de NP. ¿Sí? Sí, Ok, ahora vamos a seguir bajando y vamos a ver lo siguiente. Esto es, perdón, proposición. Proposición. Definamos exp o exponencial como la unión de todos los que sean naturales de. Cónchale, es que aquí no va a acabar. Disculpen un momento. Definamos exponencial como la unión de todos los de time de 2 a la n a la k. ¿Sí? Entonces, exponencial es aquella clase, es como p, digamos, pero en lugar de tener cosas que sean decidibles en tiempo polinomial en la entrada, tiene cosas que sean decidibles en tiempo a lo sumo exponencial. ¿Sí? ¿Se entiende la definición? sí. Ok, esto, una pregunta, ¿esto ya lo habían visto anteriormente? ¿O esta es la primera vez que ven exp?
¿La vieron en traductores? ¿Se recuerdan de algo o no? No me suena haber visto esto en traductores. Ok, buenísimo. Sí lo vimos, pero por encima, o sea, solo lo mencionaron. Ok, ok. Entonces, esta es la definición de exponencial y la proposición es la siguiente. Concha, esto se mueve para la derecha. ¿Pero por qué? La proposición es la siguiente. P es subconjunto de NP y NP es subconjunto de exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que, o sea, aquí hay que demostrar dos cosas? Que P es subconjunto de NP y lo otro es que NP es subconjunto exponencial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ustedes creen que podemos demostrar que P es subconjunto de, de NP? Esta es la primera parte. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, esta es una proposición, ¿ok? Definimos esto primero, pero es para decir qué es la proposición. La proposición te dice es P es subconjunto de NP y NP es subconjunto exponencial, o de exp. Ahora vamos a demostrar esto en dos partes, que P es subconjunto de NP primero y luego que NP es subconjunto de exp, exp, ¿no? Y luego por transitividad, P también es subconjunto exponencial. ¿Sí? Ahora, mi primera pregunta es, ¿cómo demostramos que P es subconjunto de NP? Lo puedes demostrar. O sea, me acuerdo que eso en discreto se demostraba tipo, agarras un elemento en, o sea, son dos pasos, agarras un elemento en P, demuestras que está en NP, luego agarras un elemento que esté en NP y demuestras que no está en P. No, bueno, aquí estamos Pero hablando de creo que, subconjuntos. Aquí lo que tienes que demostrar es que todo lo que está en P está en NP. Ah, bueno, exacto, también. pero es como que más modelar el tipo de cosas que hay en P, o sea, Sí. generalizarlo. Y bueno, con esa generalización, sí está, es poner que está en P, o sea, demostrar que está en NP, perdón. Y bueno, y que viceversa no se llega a nada, pues. Ujú. Claro, Bueno, pero creo aquí que es se lo tiene que mismo demostrar en que una dijo, dirección. creo que es lo mismo que dijo Kenny, pero como que explicando un poquito cuál es la naturaleza de lo que hay en cada conjunto. Exacto. En cada conjunto Exactamente, hay lenguajes, exactamente. ¿no? En cada conjunto hay lenguajes. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por ahí. Entonces, digamos que hay un elemento en P que se llama L, que es un lenguaje, o sea L perteneciente a P, un lenguaje. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya sabemos que hay lenguajes en P. Y ahora hay que demostrar que este lenguaje que está acá está en NP. Fíjense lo siguiente, les voy a ir dando pisticas porque este tipo de pruebas son un poco complicadas al principio y luego van agarrando la práctica. ¿Qué significa que L esté en P? Que esto significa que existe una máquina de Turing, ¿verdad? Tal que para, o sea, exacto, sí, para cada X perteneciente a 0 o 1 asterisco, digamos, X pertenece a L, si solo si M de X es igual a 1. ¿Sí? Porque dijimos, si un lenguaje pertenece a P, entonces hay una máquina de Turing que en tiempo polinomial para cada input te dice si ese elemento está o no en el lenguaje. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¿El resto? ¿Fino? Entonces, existe esta máquina, ya lo sabemos, y ahora yo lo que quiero demostrar es que este lenguaje pertenece a NP. Fíjense que la definición de NP es lo siguiente: X pertenece a L, si solo si existe un certificado, ¿verdad? De un tamaño polinomial en X, que pertenece a 0, 1, polinomial en X, tal que existe otra máquina, digamos, M ñangara, tal que le metemos X y U y esto imprime 1. ¿Sí? El conchero no se muestra.
No, como que se Ah, cortó, se quedó pegado y dejó de mostrar. Se acaba de desconectar la. Exacto. sí, un segundito, que otra vez, no sé qué le está pasando a esto de verdad. Hoy está medio raro. Según... Es que seguías hablando y como que se había quedado pegado, entonces no sabía si era mi internet o qué era. Ah, ok. Bueno, capaz mi internet que está ahí. Pero no sé, la aplicación se me está saliendo cada rato. Un segundo. La aplicación de la tablet. Ajá, ahí. Ah, coche, tengo que compartir. Ahí voy. Ahí se ve otra vez, ¿no? Ajá, entonces lo que estaba diciendo es. Ya va, Lo profe, que que a queremos. mí todavía no se me ve. O sea, Ok, no sé si soy el único, pero literal se ve solo su foto de perfil y ya. No, sí se ve. Quizás ¿Sí es que sé? se está Ah, cargando por el internet. entonces soy yo, exacto. Ah, no, entonces dale, nada. Sigue así. dale. Entonces, lo que le estaba comentando es que, ajá, esto es por definición de P, esto de acá arriba. Y esto de acá abajo es lo que sería, esto de acá abajo es lo que sería la definición de NP, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo lo que tengo que demostrar es que existe una máquina en tiempo polinomial que se llama M-ñangara, ya que si le metemos X y algún certificado, ella de 1, sí, solo sí, X pertenece a L. Pero ¿quién puede ser esta máquina que está acá? Una máquina que compruebe que ese X pertenece a P. Exacto, esta máquina lo que podría hacer es lo siguiente. Si a mí me dan X y U, lo primero, ignoro U. Y lo segundo, simulo M en X. E imprimo lo que me dé M de X, ¿no? Correcto, sí, correcto. Entonces, una máquina que lo que hace es, por hipótesis, sabemos que esta máquina que está aquí existe. Lo que hacemos es, ignoramos U, porque no me importa el certificado. Yo lo que hago es correr la máquina de arriba y esa máquina me va a dar 1, sí, solo sí, X pertenece a él. Entonces, con esto concluimos que L pertenece a NP. Y fíjense que agarramos un elemento cualquiera de P. Esto significa, perdón, exacto, L pertenece a NP. Y esto implica entonces que P es subconjunto de NP. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? Ahí sí me perdí un poco. O sea, porque con eso de las máquinas podemos decir que lo que está en P pertenece a NP. Pero Exacto, eso es ¿cómo lo que dije. decimos que NP es más grande? Es que no estamos diciendo que es más grande, estamos diciendo todo, o sea, o es igual de grande o es más grande. Ah, ok. Y eso tú lo demuestras diciendo que si cada elemento del primer conjunto está en el segundo, entonces el segundo conjunto es igual o más grande, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, ok, creí que era su conjunto propio. Ah, ok. No, Así. no, no es un conjunto propio. Y ajá, ahora, la segunda parte que tenemos que demostrar entonces es NP es subconjunto de exponencial. ¿Sí? Donde exponencial, acuérdense, son todos aquellos lenguajes que son decidibles por una máquina de Turing en tiempo exponencial. Ok. Una ¿Cómo podemos pregunta, hacer aquí? Ujú. quizás se desvíe un poquito, pero ¿cuál sería un caso de, por ejemplo, de un tiempo que no sea polinómico ni exponencial? Porque me llama la atención que esté eso en el medio, entonces me genera la duda. Que Un no sea como... logarítmico, ¿no? O sea, no Bueno, es sí, exacto, el logarítmico ni siquiera está en P. O sea, el logaritmo es más pequeño que P y tampoco es exponencial. y tampoco es exponencial. Sí, pero o sea, que entre como tal en el conjunto NP, pero no esté ni en P ni en exponencial. Bueno, es que esas son, esas son preguntas. Hay preguntas que hay abiertas todavía, hay preguntas que no están abiertas. Eso lo Ah, vamos a ok, ir ok. viendo poco a poco. Sí, sí. Ah, ok. Ujú. Pero no te preocupes que eso viene. Poco a poco van viniendo preguntas abiertas, preguntas cerradas que sí son respondibles. O bueno, que ya se sabe la respuesta. Hay otras preguntas que siguen siendo abiertas.
Por ejemplo, una pregunta que está abierta es la pregunta de P versus NP, que es lo siguiente, ¿P es igual a NP? Esa es la pregunta. Y Ok, si lo si eso no resuelves se te puede da... responder, entonces no se puede responder mi pregunta prácticamente. Exacto. Entonces, bueno, esa pregunta vale $1.000.000, así que para que lo sepas. Buenísimo. Entonces, ¿cómo podemos responder esto que está acá? Creo que la idea es más o menos a lo que hicimos antes, Ujú. solamente que cambiando un poco la definición de las máquinas que estamos usando. Exacto. O sea, podemos empezar como empezamos antes, ¿no? O sea, L perteneciente a NP, por ejemplo. Por definición, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ay, concha, se borró solo. Qué bueno. Ok, por definición de lo que tenemos acá, sabemos que X pertenece a L, sí, solo sí. Existe un U que es de tamaño polinomial, ¿verdad? Vamos a llamar el polinomio Q para no estar con ese P y P por todos lados. P de U. Tal que M de X U es igual a 1, ¿verdad? Esa es la definición de NP, tal cual. Y esta máquina que está aquí sabemos que es determinista. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros utilizando esa máquina? O sea, no quiero dar todo el spoiler, pero como para avanzar un poquito más. ¿Cómo podría yo utilizar esa máquina, ¿verdad? Para demostrar que el lenguaje L pertenece a exponencial o a exp. Fíjense que el problema que tenemos ahora es que, ¿qué es lo poderoso de NP? Lo poderoso de NP es que tú tienes un certificado, ¿sí? Y claro, yo cuando quiero, por ejemplo, si yo quiero decir que L pertenece a exponencial, yo solo tengo el X, ¿verdad? O sea, yo tengo que decir si o sea, yo quiero tener una máquina, tal que si X pertenece a L, sí, solo sí. Esa máquina me retorna 1 cuando X pertenece al lenguaje o no. Pero lamentablemente esta máquina solo recibe un input y aquí yo estoy recibiendo 2. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esta máquina para que en realidad sea esta que está aquí abajo? Fíjense lo siguiente, yo puedo generar todos los posibles certificados, ¿sí? Entonces, yo puedo generar todo U, todo posible U. ¿En qué tiempo? polinomial. No. No, Fíjate, ya. U tiene tamaño polinomial y son cadenas de ceros y 1 de tamaño polinomial. Ah, 2 a Exponencial la es tiempo 2 poli. elevado a tanto. Exacto. Es esto que está acá, ¿verdad? 2 elevado a ese polinomio. Entonces yo puedo generar todos esos polinomios, todos esos posibles string o certificados, y luego correr m de x u con cada certificado. De hecho, aquí estamos definiendo una nueva máquina, ¿no? Y luego correr m de x u con cada certificado. Y entonces, si algún certificado retorna mx igual 1, entonces m ñangara de x va a ser igual a 1. Y de lo contrario va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces m ñangara es una máquina que lo que hace es generar todos los posibles certificados, corre x con cada certificado en m, y entonces si alguno de esos certificados retorna 1, él ya retorna 1. Y ahora, ¿en qué tiempo corre m ñangara?
Bueno, tiene Exponencial. multiplicado, Exacto. 2 a la Q. No, cónchale, esto es X, disculpen. X multiplicado por el tiempo que tarda M. Pero el tiempo que tarda M es un polinomio, ¿no? Es polinomial en Q. ¿Sí? Sí. Pero esto es O de 2 a la Q de X. Porque esto es un polinomio. Y entonces esto es lo que tarda esa máquina Turing que acabamos de definir como Meñángaro. Y esa es la máquina Turing que define en tiempo exponencial. Ese lenguaje que pertenecía a NP. ¿Sí? Sí. Eso es todo. Entonces, bueno, ahí ya demostramos que P es subconjunto NP y NP es subconjunto exponencial. Buenísimo. Siguiente. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Si no, continuamos. Yo le voy dando lo que pueda. Sin pena. Ok. Lo que les decía antes es que NP puede ser definida de distintas maneras. Una es como la definición que acabamos de ver, que es una definición basada en certificados. ¿Ok? La otra es una definición que está basado en máquinas no deterministas. ¿Sí? Una máquina no determinista es, por ejemplo, las máquinas que vimos anteriormente son deterministas porque si tú estás en un estado Q, ¿sí? Y tú estás leyendo ciertas letras de tu alfabeto, o sea, vamos a poner, estás leyendo alfa en uno, beta en otro, quienes sean ellos, tú tienes una sola transición. Aquí, por ejemplo, podrías cambiar de estado o quedarte en Q, por ejemplo. Y aquí, no sé, escribes o te vas para la derecha o te vas para la izquierda en los cabezales. Ahora, esto es determinista porque dado un estado y dado algo que tú lees en los cabezales, ella siempre transiciona al mismo lugar. Es no determinista cuando tú tienes dos posibles funciones a donde transicionar. O sea, puedes tener dos posibles transiciones. Y es no determinista porque, claro, tienes dos opciones, la máquina agarra para donde le dé la gana. ¿Sí? Bueno, para donde le da la gana no, ya vamos a ver la definición. Y entonces en base a esto es que vamos a definir la clase NTime. A ver, Ay, yo no escribí por aquí. Un segundito. Ok. Entonces puedes tener más de una transición. Eso es lo importante que hay que decir acá. Entonces, definimos ahora NTime. Entonces, por otra cosa aquí. Otro puntico aquí. Anteriormente, nosotros teníamos una función de transición que era delta, ¿no? Y esto es una función para cada input tiene un solo output. Entonces, en una máquina no determinista, D no es una función. No es función porque no es una inyección, sino que tienes para un mismo input tienes dos outputs, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso se llama en discretas una asociación o algo distinto, algo similar, no me acuerdo muy bien. Pero ya no es una función. Una relación. Exacto, una relación, gracias. Ok. Entonces, continuamos aquí con anytime. Esta es otra clase. Y da una función, entonces, T que va de los naturales a lo natural. Y L un lenguaje, un conjunto de strings. Decimos que L pertenece a anytime de T de N, siendo
siendo n el tamaño de el input, o sea, una palabra de L, ¿no? Del lenguaje. Ok, entonces pertenece a anytime si existe una máquina no determinista a la que abreviamos NDTM por las siglas en inglés, Not Deterministic Turing Machine, que en tiempo a lo sumo C por TDN, sobre C por TDN, da como resultado m de x igual 1, sí y solo sí, x pertenece al lenguaje. Entonces, fíjense que esta definición de NTime es distinta a la de time en el sentido de que la máquina ya no es determinista, sino es no determinista. O sea, puede ir a varios lugares al mismo tiempo. Algo que no hemos definido acá y que creo que no tengo escrito en el libro. Un segundito. Ajá, ¿por qué esto no está definido aquí? Claro, nunca definí cuándo una máquina no determinista acepta no una palabra. Perdón, un lenguaje. Bueno, vamos a definirlo aquí rapidito. Definición. No lo coloco acá, pero... ok. Digamos que M es una máquina de Turing no determinista. Acepta un lenguaje L si, perdón, okay, en tiempo TDN, digamos, si, dado que X pertenece a L, entonces M de X es igual a 1 y M acepta a X luego de TDN transiciones. Entonces, solo tiene que haber un camino correcto para decir que una máquina no determinista acepta una palabra del lenguaje. Vamos a ver esto con un ejemplito. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un estado inicial, o start acá, ¿sí? Y este start porque estamos en una máquina ahora no determinista. Ella tiene dos transiciones, ¿sí? A otros estados. Este transiciones más, este por ejemplo tiene dos transiciones más, y así sucesivamente. Y luego aquí hay un camino que en tiempo TDN, donde n es el tamaño de la entrada, llega a un Q aceptado. Un estado que acepta a esa entrada. Entonces, solo tiene que existir este camino correcto para decir que esa palabra es aceptada. Es decir, en teoría, la máquina, digamos, o sea, una forma de pensarlo es la siguiente. Se meten estos dos estados, luego se meten estos cuatro estados y así sucesivamente. ¿Sí? Es como si estuviera al mismo tiempo, pero no funciona así. La definición es de aceptar o no un string es si existe un camino que acepte esa palabra que pertenece al lenguaje. ¿Se entiende? De todas maneras, es un poco lo que vieron ya en traductores. ¿Sí se entiende? ¿O Sí, ¿Ah? sí, sí se entiende. Buenísimo. Entonces, perfecto. Esto, importante, tengan en la mente, no está en lo que yo les escribí, puede que esté en el libro por ahí, pero para que lo tengan bien. Finísimo. Ok,
El tema que yo puse aquí como que está medio maloso. Un segundo. Déjame revisar el libro, la Biblia. Sí, la escribí mal, lo tengo que corregir. Ujú. Vamos entonces con el teorema. Teorema. NP es igual a la unión de todos los K de n time de n a la K. En el libro escribí mal, lo voy a corregir en lo que terminemos la clase, pero en el libro tengo puesto ahorita 2 a la n a la K, pero esto es incorrecto. Es esto. Entonces, NP es la unión de todos los posibles lenguajes que sean reconocidos no determinísticamente por una máquina de Turing en tiempo polinomial. ¿Ok? Esto hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar una igualdad? Si estas dos son dos clases distintas. Podemos hacerlo demostrando que uno es subconjunto del otro y viceversa. Sí. Ok. Entonces, vamos a demostrar primero, porque lo tengo así en la demostración. O sea, demostración por doble inclusión se llama eso. Vamos a demostrar primero que U de K pertenece a los naturales de n time de n en la K, es subconjunto de NP. ¿Cómo podemos arrancar aquí? Vamos a poner uno, no sé, una cosa que está un asterisco. Acepto sugerencia. Podemos empezar a procesar como empezamos anteriormente, ¿no? Sí, Entonces, ya ¿qué podemos hacer? pero esto que dice unir todos los tiempos que sean polinómicos, esto no sería más o menos algo similar a P. Sí, exacto, pero en este caso estamos hablando de máquinas no deterministas. Ah, ok. Ese es el tweak. La diferencia. Ujú. Entonces, podemos empezar como empezamos las pruebas anteriores. Por ejemplo, digamos que L, vamos a llamar este conjunto que está aquí, no sé, vamos a llamarlo B. Supongamos que existe entonces un lenguaje que pertenece a esa unión, que llamamos ahora B, ¿sí? Entonces, si este lenguaje pertenece a esa unión, entonces existe una máquina de Turing M, una no deterministic Turing machine, o sea, una máquina de Turing no determinista, que dado X perteneciente a L, M corre en tiempo P de X, digamos, P de la longitud de X, ¿sí? Y bueno, si X pertenece a L, M lo acepta en ese tiempo, en tiempo polinomial, haciendo escogencias no deterministas. Ahora, ¿cómo podemos pasar de esto a la definición de NP? Vuelvo a escribir aquí. X pertenece a L, sí, solo sí, esta es la definición de NP. Existe un certificado de tamaño polinomial, ¿no?
tal que existe una máquina de Turing determinista, que M, bueno, vamos a llamarla distinta, M ñangara, MXU es igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta idea que está acá arriba, que es una máquina no determinista, a un M ñangara, que es una máquina determinista, que dado X y U me dé 1? Primero que no tenemos un certificado, ¿no? Pero si X pertenece a L, ¿no? ¿Cuál sería un certificado que podríamos utilizar para verificar que X pertenece o no a L? ¿Alguna idea? ¿Qué podríamos hacer acá? Fíjense que si X, o sea, M es una máquina no determinista, es decir, nosotros empezamos en QStart, por ejemplo, ¿sí? Y entonces aquí teníamos dos opciones, luego teníamos dos opciones más, y en algún momento había un estado aquí que es Q aceptado. Y desde QStart a Q aceptado hay P de X pasos, ¿sí? Por la definición de no determinismo de la máquina no determinista. Entonces, ¿qué certificado podríamos sacar? Exactamente. Entonces, tú me puedes decir, acuérdate que esto no es solo el estado, sino el estado más lo que leí de las cintas y sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se llama en realidad una configuración. Podríamos agarrar, bueno, no, esto no es exactamente una configuración, ok, un estado con lo que leí. Un estado con lo que leí, me fui para este estado que está aquí, y digamos que aquí hizo L, R, las cintas, o sea, los cabezales se movían. De aquí me fui para este otro estado que está acá, y de aquí sucesivamente hasta que llegué aquí. Entonces, fíjense que esto es un certificado. ¿Cómo lo podemos verificar? Esto tiene que ser una máquina determinista. Entonces, tú me dices esa secuencia de estados, y yo lo que hago es ver en cada paso, o sea, tú me das a X entrada, ¿sí? Me das esa cadena de estados por las que tú pasaste, y yo lo que tengo que hacer, siendo M ñangara, es simular M en X. En X, transicionando como me dice U. Como dice U. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo estoy en QStart y el certificado me dice, bueno, de aquí yo me fui para este estado que está aquí arriba. Entonces yo me voy para allá arriba. ¿Cómo yo simulo M? Simplemente yo veo o sea, yo tengo acceso, siendo M ñangara, digamos, a su relación de transición. Entonces yo puedo verificar, ok, si se puede llegar a este estado. Hago esa transición. Me paro ahora en este estado y digo, ok, ¿cuál es el siguiente que está en el certificado? Este estado que está aquí. Entonces yo veo si ese estado, si está de verdad en la función de transición, en la relación de transición de M, y simulo. Y entonces por cada paso yo lo que hago es simular, o sea, cada estado del certificado, lo que hago es simular a M. Y entonces vemos que el certificado es polinomial, y simular a M es simplemente irme de un estado en cada estado polinomial veces lo que me diga el certificado, ¿no? Entonces M ñangara corre en tiempo polinomial. ¿Sí? Entonces, M ñangara corre en tiempo polinomial. ¿Se entiende? Sí, Ahí sí. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es decir que NP es subconjunto de B, donde B es la unión esa gigantesca de arriba.
¿Qué puedo hacer yo acá? Sabemos que tenemos un lenguaje L que pertenece a NP, ¿no? ¿Qué podemos hacer? De forma parecida decir que existe una máquina tal que se cumple que es m evaluado en x y u da 1. Ujú. Sí, solo sí, X pertenece a L, ¿no? Exacto, pero fíjate, lo que nos dan de input a nuestra máquina, o sea, tenemos que definir ahora una máquina no determinista, ¿no? Que tiene que estar en B, ¿no? Porque esto que está acá es una máquina determinista que da un certificado, ella evalúa y te retorna uno. Pero ahora estamos interesados en crear una máquina no determinista, ¿cierto? Que bueno, también una máquina determinista entra como definición en no determinismo, pero de nuevo, aquí está el problema de los certificados, ¿no? O sea, aquí en realidad existe un certificado de tamaño polinomial. Y una máquina, o sea, que imprime uno, ¿no? Pero el problema es que esto certifica, o sea, si existe un certificado, yo tendría que generar todos los certificados, ¿no? Porque esta máquina existe, pero tienes que correrla con un certificado, ¿no? Y la máquina no determinista, que pertenece a B, solo tiene de input el X que pertenece al lenguaje. Y generar todos los certificados lo haría de tiempo exponencial. Exacto. ¿O no? Fíjate que podríamos hacer la siguiente máquina no determinista de Turing. Aquí estamos en Questat, ¿sí? Y entonces lo que yo puedo hacer es que de acá, por ejemplo, imaginemos que tenemos una máquina, ¿verdad? Esta va a ser mi máquina, vamos a llamarla Meñángara, que es la que es no determinista. Entonces de QStart, yo lo que puedo hacer es intentar generar el certificado. Entonces en esta, yo escribo 1 en la cinta. ¡Pum! Escribe 1 en la cinta y pasa al siguiente espacio en la cinta. Vamos a llamar esto Q1. O escribo 0, ¿sí? Y, o sea, aquí vamos a tener una posible transición que es a tener 1 en la cinta y aquí otra posible transición que va a ser tener 0 en la cinta. Luego en la siguiente transición yo puedo tener una cinta que tenga 1, 0 o una cinta que tenga 1, 1. Entonces sí vamos a generar el certificado. Lo que tengo que generar o sea, un string de tamaño polinomial en X. ¿Sí? Eso quiere decir que una vez que yo haya generado todos los posibles certificados, esto tiene tamaño, o sea, todas estas transiciones, el camino más largo, ¿verdad? Va a tener tamaño P de X. ¿Sí? Entonces, si existe un certificado, o sea, si L pertenece a NP, entonces va a existir un certificado si X pertenece a L. Entonces vamos a llegar a un QAccept en algún momento. ¿Sí? A lo mejor por acá no. A lo mejor por aquí no. A lo mejor aquí sí. Pero acuérdense que por la definición de Mac, o sea, por la definición que yo les dije de cuando una máquina no determinista acepta un lenguaje, es que tiene que haber un camino que acepte. Entonces, cuando yo llego a este QAccept, lo que yo puedo es correr la máquina que ahora sí tengo, de la definición de NP, la simulo,
dado el certificado, dado el X, la simulo y si eso retorna 1, esto es un QAccept, ¿no? Entonces, con que exista un solo camino que acepte, esa máquina no determinista acepta. ¿Sí? ¿Te entendí la idea? Sí. Buenísimo. ¿Alguna duda? Hay una, o sea, quiero que entiendan un poco la diferencia entre la definición de NP que hicimos inicialmente con una máquina determinista y la máquina no determinista. Que al final lo lindo del teorema es que se demuestra que NP es igual a la unión de todas esas máquinas no deterministas. Que esto lo que nos quiere decir en el fondo es que verificar una solución donde, o sea, tener un certificado para verificar una solución, como en el caso de satisfacibilidad, como en el otro caso, es lo mismo que tener varias funciones, o sea, varias opciones a transicionar en una máquina determinista, ¿no? Bueno, en este caso pasamos de determinismo a no determinismo. Entonces son conceptos equivalentes, eso es lo que te quiere decir el teorema. Es una cosa bastante profunda en realidad. Ok. Entonces pasamos al siguiente tema, que va a ser reducciones y NP completitud. ¿Ok? Ok. ¿Qué creen ustedes que sean reducciones? Esto yo creo que ya, bueno, voy a darle de uno. Esto creo que lo vieron entre doctores. Y es que, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un problema, ¿verdad? A, y yo no sé resolver A. Pero yo tengo otro problema B y yo sí sé resolver B. Entonces, fíjense que si yo tengo una función acá que transforma instancias de A en B, entonces yo puedo resolver A, ¿no? O sea, si yo no sé, si yo sé resolver, si tengo un algoritmo para resolver B y tengo una función que, que, que transforma instancias de A en B, entonces puedo resolver A. Eso es básicamente lo que te dice una reducción. Ahora, cuando estamos hablando de complejidades, de teoría de complejidad, o sea, si yo tengo una solución para B en tiempo exponencial y tengo esta función, perdón, en tiempo polinomial, y esta función f toma tiempo exponencial, entonces ¿en cuánto tiempo yo estaría solucionando A? En tiempo exponencial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ya, ¿puedes repetir? Sí, o sea, si esta función calcularla te toma exponencial y el algoritmo que yo tengo de B toma tiempo polinomial, entonces ¿en cuánto tiempo yo estoy en realidad resolviendo A? Tiempo exponencial. Tiempo exponencial, porque yo tengo que primero hacer la transformación. Entonces, cuando hablamos de reducciones en teoría de complejidad computacional, nos interesan reducciones que tomen un tiempo polinomial. ¿Ok? A menos que estemos hablando de si este es un problema, no sé, ya. O sea, a ver, si la función que resuelve, si el algoritmo que resuelve a B toma tiempo exponencial, pues esta reducción puede ser tiempo exponencial, no me va a afectar en nada. Pero si el algoritmo que resuelve B es polinomial, a mí me interesa tener acá un algoritmo o una función f que me transforme A en B en tiempo polinomial, porque si no, no estoy resolviendo nada nuevo, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a, vamos a definir algo bastante bonito y es bastante interesante en general, que son reducciones y la definición de NP-hard. Entonces, definición. Reducciones y NP hard. En realidad es NP hardness, pero ajá, como que no. Entonces, sean dos lenguajes L y L'. Eh,
decimos que L es carp reducible a L' si existe una función f que va de todas las posibles cadenas a todas las posibles cadenas, computable. Esto es importante. Computable significa que haya una máquina de Turing, ¿no? Que la calcule. No puedo bajar aquí. Gracias. Computable en tiempo polinomial tal que x pertenece a L, si solo si. F de x pertenece a L'. Y lo denotamos con L, entonces símbolo como menor o igual P, perdón, tengo la definición al revés, otra vez en el bendito libro. Ajá. L entonces es reducible en tiempo polinomial a L'. ¿Sí? ¿Se entiende la definición? Sí, fino. Y ahora definimos NP-hardness, o lo que es un problema NP-hard, es un problema, perdón, vamos a llamarlo un lenguaje, pertenece a NP-hard, o bueno, perdón, sorry, no pertenece porque no estamos definiendo una clase, es NP-hard, si para todo el lenguaje L' que pertenece a NP, L' es reducible en tiempo polinomial a L, ¿ok? Esto es lo que significa NP-hard, es decir, todos los lenguajes de NP son reducibles a ese L. Si es así, entonces significa que ese problema es NP-hard. Además, si L pertenece a NP, decimos que L es NP completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la definición de hardness? Es que L es un lenguaje tan difícil como cualquier otro lenguaje de NP. Eso es todo lo que te dice la definición. Porque si todo lenguaje de NP es reducible en tiempo polinomial a L, entonces resolver a L me permite resolver cualquier problema de NP. Entonces, por eso es el problema, digamos, el lenguaje más difícil que pudiera tener NP es un problema NP-hard. Resolver entonces ese problema me permitiría resolver todos los problemas en NP. Y bueno, lo de completitud es, bueno, simplemente si SL también pertenece a NP, entonces decimos que es NP completo. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa también interesante. Sale esta definición. Okay. Esto que está acá es una relación de transitividad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lenguaje, ¿verdad? Que es reducible en tiempo polinomial, un lenguaje L', y tengo L', que es reducible en tiempo polinomial a L', entonces yo puedo utilizar, si esto lo hago con una función f, esto lo hago con una función g, entonces simplemente transformo uno en el otro como x pertenece a L, si solo si, g de f de x pertenece a L', ¿no? Entonces ahí tengo una función que me transforma de L
a Levi primo. ¿Sí? Entonces, es una relación de transitividad. Bueno, aquí este es menor o igual, digamos, menor o igual que este, pero no es, es reducible a este. Y el prima es reducible a Levi primo, entonces yo tengo una reducción entre el primero y el último. Entonces, bueno, una relación de transitividad. Ujú. Ajá. Entonces, ahora la siguiente pregunta es... mm, ok, la siguiente pregunta entonces es una pregunta válida. ¿Existe algún lenguaje, eh, lenguaje NP completo? ¿Ustedes qué creen? Por traductores, más o menos. Bueno, no sé si se lo dieron, pero que en traductores les demuestran que sí, pero el lenguaje que vamos a definir aquí es un lenguaje bastante artificial, ¿no? Disculpa, creo, a lo mejor estoy tirando flechas, pero creo que el problema de las N reinas, creo que era NP completo, creo. Sí, ese sí, porque ese no tiene mejor solución que backtracking, que exacto, hacer un backtracking. Sí, que backtracking. O sea, pones uno y revisa a todo el mundo, y si no, bueno, pues echa para atrás. Sí, exactamente. Entonces sí, sí existe alguno. Entonces vamos en esta clase, déjame ver una cosa, a ver si nos queda suficiente tiempo. Perfecto. Ok, vamos a dar este teoremita que no tarda tanto en demostrar y aparte una proposición más. Y exacto, terminaríamos la clase si tenemos tiempo. Ok, veamos el siguiente lenguaje. Bueno, el teorema es el siguiente. Eh, el siguiente lenguaje es NP completo, que es TM-SAT. Fíjense, es un lenguaje artificial porque está hecho literal para que cuadre en que es NP completo. Entonces, aquí van a pertenecer todas las, o sea, este va a ser las cosas que pertenecen al lenguaje son todos los alfa, X, 1 a la N, 1T, ¿ok? Tal que exista un U que pertenece a 0, 1 a la N, tal que M alfa retorna 1 y se me volvió a ir la pantalla, no entiendo qué está pasando ahí con este tablet, que momento, ya se la vuelvo a poner. Qué raro esto, de verdad. Pero que tal que si la parte más peluda, ¿entendés? Ajá. Bueno, el lenguaje, pues. Ajá, ahí se debería ver otra vez. Ok, lo que está escribiendo es que, ajá, TMSAT es un lenguaje compuesto por cuádruplas, ¿ok? Unas tuplas de 4 elementos, tal que esa tupla pertenece al lenguaje si existe un U, que va a ser el certificadito, tal que M alfa retorna 1 con entrada o sea, XU en T pasos. Entonces,
Exacto. Y este lenguaje que está acá es NP completo. Pregunta, ¿se entiende lo que es este lenguaje o no se entiende lo que es este lenguaje? ¿Se acuerdan de esto que está acá? ¿Qué significa? Dijimos que cada máquina de Turing es Eso era una máquina que podía, o sea, una máquina descrita por alfa. exactamente. Exacto. Alfa es una descripción de una máquina de Turing y esta es la máquina, simplemente la máquina. ¿Sí? Ok. ¿Por qué ustedes creen que este lenguaje es NP completo? Bueno, vamos a decir primero, ¿por qué este lenguaje es NP? Es decir, ¿cómo hago para que un L que pertenezca a NP, yo reduzco de NP, perdón, de L en tiempo polinomial a TMSAT? Pues eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Si es NP-hard, si, o sea, TMSAT es NP-hard, entonces todo el lenguaje que está en NP tiene que ser reducible a TMSAT. Entonces, ¿cómo yo logro esa transición? ¿Cómo yo tengo una función f que dado un x pertenece a L, sí, solo sí, f de x pertenece a TMSAT? Tienes esta función f. Se supone que la que computa M de alfa. Mm, Pero ¿quién es m de alfa? Mm, ya va, déjame pensar. O sea, f de x me tiene que calcular una tupla de 4 elementos, ¿verdad? Que pertenezca a TMSAT. Sí, solo sí, bueno, el f, o sea, disculpa, TMSAT. Sí, solo sí, x pertenece a L. Fíjense de una cosa. ¿Qué pasa si L pertenece a NP? Vámonos a lo más básico, a la definición. X pertenece a L, o sea, bajo esta definición, sí, solo sí. Existe un... Si tiene un certificado, que tal que tienes la máquina y pones ese certificado y da en tiempo eh, tiempo lineal de polinomial, 1. ¿no? Ah, bueno, polinomial. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer F? Fíjense, aquí yo tengo una máquina. Vamos a llamarla distinto porque... O sea, vamos a llamarla distinto, vamos a llamarla N. ¿Ok? Aquí yo tengo una máquina, entonces, ¿qué podría hacer F? F lo que podría poner es acá la descripción. Parece que la descripción se nota con piso, ¿ok? La descripción de N. ¿Qué más tendría que poner yo? El X, ¿sí? ¿Qué más necesito poner? M de alfa debe retornar 1 con entrada XU entre pasos, donde este U lo que tiene que cumplir es que es de tamaño N, ¿no?
A mí no me interesa quién es ese U, a mí lo que me interesa es que ese U tiene un cierto tamaño que llamamos N. Entonces acá yo tengo que poner cuánto es ese tamaño, ¿no? Ese tamaño sería o sea, bueno, es 1 varias veces, repetido varias veces, 1 a la P de X, ¿verdad? Y me falta un último parámetro, el tiempo que tarda. Que el tiempo que tarda, bueno, es por la definición acá, podemos decir que esto tarda un tiempo Q de X, que es un polinomio también. Esta es la definición de NP. Entonces aquí tenemos que colocar 1 a la Q de X. Y ya, esa es la transformación que hay que hacer. Entonces fíjense que o sea, existe esta función, ¿no? Que para cada lenguaje, ¿verdad? Yo transformo ese lenguaje en una instancia de TMSAT, ¿no? Cada instancia o cada X del lenguaje lo estoy transformando en una instancia o en un problema de TMSAT. ¿Sí? Entonces es una definición bastante artificial lo que significa TMSAT en realidad. Es simplemente agarrar todas las posibles máquinas y las pones a ellas como partes del lenguaje con su input y con el tiempo que tardaron y con el tamaño del certificado. Es literal agarrar la definición de NP y ponerla en un lenguaje de una manera más abstracta, ¿no? Entonces, esto significa que esto sea NP Hard. ¿Y cómo yo sé eh, que esto es por un lado? Entonces, significa que TMSAT es NP Hard. ¿Y cómo yo digo que TMSAT está en NP? Bueno, simplemente si esta es la entrada que le entra a TMSAT, ¿verdad? Esto digamos que es un y Y pertenece a TMSAT, ¿no? Yo lo que tengo que descomponer este Y en estos 4 componentes y correr la máquina determinista N en entrada X, ¿no? Dado que existe algún certificado. O sea, TMSAT pertenece a NP, sí. Y pertenece a TMSAT. Sí, solo sí. Existe algún certificado de tamaño polinomial. Y esta definición siempre. De tamaño polinomial. Tal que M de X con SU da 1. Entonces yo Y lo descompongo, ¿verdad? Bueno, o sea, que lo descompongo. O sea, esta máquina M descompone a Y en sus 4 componentes. Componentes. Exacto, entonces lee esta descripción que está acá, ¿no? Que es esa máquina que resuelve a esa instancia. Simula a N en X con U, que este U por definición de NP puede ser el que sea. A N en X con U, una cantidad de tiempo. ¿Cuál era el tiempo? La última coordenada, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, en lo que es el último componente. En Q de X. Paso. Y ya. Con eso demostramos que TMSAT pertenece a NP, ¿no?
¿Se entiende? ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Creo que sí. ¿Sí? Creo que es por dos. Ok, buenísimo. Bien. Lo tomaré como si. Bien, entonces. Ahora la siguiente pregunta es, este lenguaje es bastante artificial. Sí, es un poco denso esta demostración. Eh, Hasta acá, este lenguaje es un poco artificial, o sea, este lenguaje prácticamente no me sirve para nada en la realidad. Entonces la pregunta es si existe un lenguaje que sea útil, que sea NP completo. Y la verdad es que sí, el lenguaje que vamos a ver se llama SAT. Pero esta demostración la vamos a ver en la clase que viene. Lo que vamos a ver es algo un poco distinto, que es lo siguiente. Eh, Vamos a hablar de fórmulas que están en CNF, que es forma normal conjuntiva. ¿Y quién se acuerda de qué es esto? Cuando tenemos muchas disyunciones separadas por conjunciones. Exactamente. Por ejemplo, algo de este estilo. B1 y B2 o B3. ¿Por qué le puse B? Vamos a poner otro nombre. 1 y U2 o U3 y U4 o no U5, por ejemplo, y así. Entonces es un conjunto de disjunciones separadas por conjunciones, ¿no? Entonces eso es lo que es una fórmula en CNF. Y se fue para arriba, Dios mío. No, esta es la otra página, sorry. Así. Que es una fórmula en 3NF. Es una fórmula donde cada disjunción de estas tiene a lo sumo 3 literales. Entonces, por ejemplo, U1 o U2 o U3. Esto es horrible, voy a poner W. W1 o W2. No sé qué le pasa a la pantalla esta mañana. W2 o W3 o W4. Esto no está en 3NF porque eso ya es una disjunción de 4 literales. Entonces, esto sí, ¿no? Entonces, es una fórmula en 3NF. De igual forma se define 2NF, 4NF, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, otra cosa muy importante que tenemos que acotar acá es que esto es W1 o W2 o W3 y, por ejemplo, no W1 o W2, por ejemplo. Esto que está acá es la negación de una variable, pero también lo podemos llamar un literal. O sea, una variable, digamos una variable b, tiene dos literales. El literal b y el literal no b. El literal no b es true cuando b es falso. Entonces, esto es una definición, ¿no? O sea, esto es un literal. Y este literal es true cuando b es cierto. Entonces, cada vez que la variable b agarra un valor, exactamente uno de estos dos literales es verdadero. Pues, exacto. Entonces, en una misma fórmula, o sea, esto es una fórmula completa, en una misma fórmula pueden aparecer los dos literales de la misma variable. Por ejemplo, aquí tenemos W1 y no W1. O sea, ahí están los dos literales de la variable. Obviamente, solo uno de ellos va a ser true. Eh, Ujú, exacto. Ahora, lo siguiente es que SAT. SAT es simplemente el problema de decidir si una fórmula perdón, en CNF
es satisfacible. ¿Qué van a eso? Satisfacible. Que sí. No. Perfecto, me encanta el juego. Satisfacible. Ok. Entonces, ese es simplemente el problema de SAT. Que dado una fórmula, tú tienes que decir si existe alguna asignación a las variables o a los literales que dé como true la fórmula. Bueno, es sencillo ver que esto pertenece a NP por los argumentos que dimos anteriormente, de que el certificado cuál sería, tú me das cuáles variables tienen las variables y yo eso en tiempo lineal en el número de variables, sustituyo esas variables en la fórmula y en el tiempo lineal de la fórmula evalúo todo y veo si es true o false. ¿Sí? Exacto. Y por último, lo que vamos a ver hoy, que lo que queremos, o sea, lo que queremos probar al final es que SAT es NP completo, ¿ok? Esta es nuestra idea última. Pero entonces, para probar esto, necesitamos una proposición, que es lo último que vamos a ver hoy, y a partir de ahí vamos a comenzar la demostración de la clase que viene. Y es la siguiente. Que es una proposición que a mí me encanta en particular. Dada una función f que va de 0, 1 a la L a 0, 1, existe una fórmula SNF. Vamos. Esto no es esto es así. Un phi de tamaño L por 2 a la L, tal que phi de U es igual a f de U para cada U perteneciente a 0,1L. Donde el tamaño de la fórmula phi es simplemente el número de ANDs y ORs. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una proposición bastante chévere porque tú me das una función cualquiera y yo eso lo puedo representar como una fórmula. Donde esa fórmula es satisfacible si la función, o sea, es solo satisfacible para aquellos valores donde f es satisfacible, donde f evalúa a 1. Si f evalúa a 0, entonces la fórmula me va a dar 0, ¿no? ¿Se entiende la proposición? ¿Cómo ustedes creen que podamos... Para nada, no se entiende la proposición. No, ya está, es una broma distinta. Ok, ¿se entiende la proposición o no? O sea, una fórmula simplemente la podemos modelar como una fórmula en CNF. Ahora, ¿cómo ustedes creen que podamos resolver esta proposición? Fíjense que es curioso que esto esté aquí exponenciado, ¿no? Una pregunta, en el caso aquí, la fórmula CNF, el tamaño es la cantidad de variables distintas
O como tal la fórmula completa donde se pueden repetir o contando Es negaciones y los símbolos. lo que está allí. El número de ANDs y ORs. Ah, ok. ¿Alguna idea? Pueden hacer una prueba constructiva, por ejemplo. Constructiva significa alguna fórmula que para alguna asignación valga true, luego para la siguiente asignación que valga true y así sucesivamente. Ya una pregunta, pero entonces habría L por 2 elevado a la L, ANS y OR, ¿no? Ujú. Eso es lo que me tiene como, Sí, no tengo no, idea de a mí cómo tomar eso. sí, o sea, el 2 elevado a la L me imagino que será por las combinaciones que puede tener, Ujú. porque 0, 1 repetido L veces, o sea, es 2 elevado a la L, pero el primer L, ah, El primer L es la cantidad de variables que, o sea, me imagino que es por la cantidad de variables que tienes, porque tienes que la entrada es de tamaño L. Entonces, exacto. Entonces habría, el tamaño de variables por la cantidad de posibilidades. Exacto, eso es lo que significa esos dos valores. Entonces la cantidad de posibilidades es 2 a la L, ¿verdad? ujú, Entonces, fíjense, existen 2 a la L posibles inputs para esta función f. Solo que nos podemos enfocar son todos aquellos valores o todas aquellas entradas U. Voy a quitar U para siempre, voy a poner W ya. Todas aquellas entradas W que se escriban de la forma Z1, Z2, ZL. ¿Sí? Y vamos a enfocarnos en todos aquellos W donde FW es igual a 0. Ahora yo voy a crear ahora una disjunción acá, que va a ser la siguiente. Va a ser, a llamar la disjunción de W, es igual a no Z1 o no Z2 o no Z3 o o no ZL. ¿Qué va a pasar en esta disjunción? Que va a ser solo falsa Cuando todo eso es cuando... verdad. exacto. No, cuando todos estos, o sea, cuando Z1 sea verdad, cuando Z2 sea verdad, cuando Z3 sea verdad y cuando ZL sea verdad, ¿no? Es decir, cuando el valor que a mí me dan de entrada sea exactamente W. Exacto. Y de resto Bueno, siempre va a ser true. yo estaba asumiendo que todos los Z estaban negados. O sea, yo por eso estaba diciendo, cuando todos los Z sean true. Exacto, disculpen. Esto acá son, digamos, estos son literales, ¿ok? Si por ejemplo aquí te viene un no Z2, entonces aquí vas a tener en lugar de no Z2, vas a tener no Z2, que significa que es Z2. ¿Sí? Sí, Entonces esta disjunción que está acá va a ser falsa exactamente cuando tengamos a W de input. Entonces fíjense que ahora, para cada W tal que FW evalúe a 0, yo puedo crear el DW de todos ellos y ahora hacer un AND entre ellos, ¿no? Entonces la fórmula phi que yo puedo hacer es el mega AND de todos aquellos W que me generen el AND de todos los W, Dios mío, todos los W
pertenezcan a 0, 1, L, tal que f de W es igual a 0 y es el AND de los de W. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí yo tengo a lo sumo 2 a la L ANDs y por cada uno de ellos yo tengo a lo sumo L ORs. Entonces estos son 2 a la L por L de tamaño. Para fin. ¿Sí? Ok. La demostración. Ya sea el tamaño. Ah, no se te ve la pantalla. Pero los demás sí se le ven la pantalla. Sí, sí se veía la pantalla. Bueno, en la Sí, sí, grabación, ve. Enrique, en la grabación capaz lo puedes ver. Entonces, bueno, hasta acá llegamos hoy, pero tengan esto bien presente para la semana que viene, porque lo van a necesitar. Lo vamos a necesitar. Entonces, voy a partir de que se sabe esta proposición ya, y la vamos a necesitar para demostrar que sea EGNP completo. Ajá, el viernes no vamos a tener clases, utilicen esas horas para hacer la tarea. Son solo 2 preguntitas, valen bastantes puntos, así que dedíquenle. Intenten hacerlo. ¿Ah? Una pregunta, sé que no me está quedando del todo claro. Ujú. ¿Cómo, ajá, qué hacemos con esto después que nos queda phi es igual a la conjunción de todos los las combinaciones donde nos da falso la Ujú. evaluación? Sí, si esta evaluación te da falso, entonces pones la conjunción allí. Y entonces ahora lo que te falta demostrar es que sorry, f de x es igual a 1, sí, solo sí, phi de x es igual a 1. Fíjate que cuando f de x es igual a 1, x no pertenece a ninguno de estos w que están acá, ¿verdad? Por Exacto. definición. Entonces esta fórmula va a evaluar a true. Ok, Y si f de x es igual a 0, entonces alguna de estas disjunciones va a ser falsa, porque por definición esa disjunción pertenece a este AND. claro. Entonces, por eso es constructivo, porque tú agarras todos aquellos que te dan falso y haces, o sea, negas todo, obviamente, y entonces haces que la fórmula sea falsa exactamente para ese valor. ¿Sí? Ok, Entonces, bueno, ya esa es la demostración completa. El tamaño y, sorry, se me ha olvidado, se me va a pasar esta parte. Gracias. Y listo. Mm. ¿Alguna pregunta? Por el Sobre momento no. O sea, tengo que cualquier... repasar, pero si tengo duda le escribo, porque si esta clase sí estuvo tensa. Bueno, yo le dije de aquí para adelante de lo que se va a poner bien denso. O sea, hay Sí, temas sí. que son más llevables. No va a ser el caso de la semana que viene. este tema lo vi más llevable que los anteriores. Oye, yo lo vi al revés. Yo vi más llevable los otros. Este siempre tiene así como que, bueno. Mm, O sea, se Quizás es que entiende, a ti te gustó, pero quizás no es que a tengo ti te como. gustó traductores. Yo particularmente tengo un amor-odio con esta materia. Ah, no, sí, total. Coño, es que Flayani. sí. No, bueno, pero en general este tipo de materias es bien denso porque, bueno, es mucha matemática y no, o sea, algoritmos, digamos que en general las tres que se ven en la universidad son más light en el sentido de que no se va tanto a lo matemático, o sea, algunas pruebas sí, pero no siempre. Y esta materia en particular es bastante matemática, porque es literal la teoría, la base de toda la computación, entonces tiene que ser así, tiene que ser formal. Sí, pues. Mm. Pero bueno, profe, gracias. Nos vemos la semana Chévere, que viene. entonces publico la clase en lo que pueda. Si tienen alguna pregunta sobre la tarea, acuérdense que solo tienen una semana, entonces aprovechen a leerla de una vez y si tienen alguna duda en el aula, en el classroom, la ponen allí. Vale, gracias, hasta luego. Chévere, gracias a ustedes, nos vemos. Y no-